Bien. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad en instalaciones con riesgo de incendio y explosión. ¿Sí? Para nosotros entender cómo controlar este tipo de riesgos, tenemos que irnos desde definir qué es un incendio. ¿Sí? Lo primero que nosotros vamos a definir es el fuego. ¿Sí? Vamos a definir el fuego, ¿sí? Y vamos a decir que el incendio es un fuego no deseado, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros vamos a maniobrar nuestras cocinas, ¿verdad? Prendemos, abrimos la llave, dejamos que pase el gas licuado de petróleo, ¿verdad? Que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y se genera que se prende la llama, ¿no? Ese es un fuego controlado. Ustedes quisieron generar esa acción. Pero entonces, nosotros vamos a definir el incendio como aquella combustión que no era o que no estaba destinada a arder o que no estaba destinada a ser parte de esa combustión. ¿Sí? Es decir, va a ser un fuego no deseado. ¿Cómo vamos a definir el fuego? Pues nosotros vamos a decir que el fuego se deriva de una reacción química exotérmica de oxidación-reducción que se conoce como redox. ¿Sí? Básicamente esto se resume en la combustión. ¿Pero qué significa esta reacción química exotérmica? ¿Sí? Cuando decimos que es una reacción química exotérmica, quiere decir que este proceso de combustión emana hacia el exterior, ¿sí? Por eso dice exotérmica, energía que se desprende ya sea en forma de calor o en forma de luz, ¿sí? De calor o de luz. Y de acá nos habla de un proceso de oxidación-reducción, ¿sí? Que se conoce como redox, hablando químicamente. Para hacerles un poquito, bueno, quienes tal vez tengan un poco más de conocimiento de química, el proceso de oxidación consiste en que tenemos un material que se oxida, ¿verdad? Y tenemos un material que se reduce, ¿sí? El material que se oxida, por ejemplo, aquí vemos este es una manzana, ¿verdad? Nosotros cuando partimos la manzana, en presencia del oxígeno empieza a tomar una tonalidad marrón. Es decir, bueno, no sé cómo el hierro creo que es Fe, ¿sí? Empieza a liberar electrones, ¿sí? Y empieza a reducirse, ¿sí? Y tiene un hierro de una cierta concentración, hablemos, yo no sé, química, pongámosle que sale más 3, ¿no? Es decir, es un proceso químico interno del propio material. Por ejemplo, hablemos de los metales, ¿verdad? Los metales, hablemos, digamos, de un carro que nosotros lo dejamos a la intemperie durante un tiempo prolongado, en presencia del oxígeno y de las condiciones ambientales, al cabo de un tiempo empieza a oxidarse, ¿verdad? Es un proceso interno, ¿sí? Entonces la oxidación consiste en eso, en cambiar el estado interno químico de un material en el cual el uno se oxida y el otro se reduce, ¿sí? Hablando, valga la redundancia, químicamente. Entonces, para que ocurra la combustión, ¿sí? Para que ocurra este proceso de combustión, en el que nosotros queremos un proceso que se genere el fuego, ¿sí? Que básicamente es ese proceso exotérmico. Nosotros vemos luz, donde se desprende calor, vamos a definir qué es ese fuego, ¿sí? Para que ocurra este proceso de combustión, ¿sí?
en el que presenta el fuego, vamos a tener que tener los factores del fuego, ¿sí? ¿Sí? Para que ocurra este proceso de combustión violento que nosotros queremos. Porque la combustión puede ser lenta, como vemos aquí en esta manzana, con algunos materiales. Nosotros lo que queremos es esa combustión violenta en el que se genera fuego, ¿sí? Para ello tenemos que tomar en cuenta 4 factores, ¿sí? El primero es el combustible, ¿sí? El combustible para nosotros, de aquí en adelante, pueden ser sólidos, hablemos de madera, de cartón, de papel, de algunos materiales textiles orgánicos, ¿sí? Vamos a englobarlo en la parte de sólidos. Dentro de los combustibles también podemos tener líquidos, ¿sí? Podemos tener líquidos. Vamos a englobar aquí todos estos materiales inflamables derivados del petróleo, como son la gasolina, el diésel y algunos textiles sintéticos, ¿no? Sabemos que el plástico en presencia de fuego se derrite, ¿verdad? Entonces se convierte en una forma líquida, ¿sí? Será un combustible líquido. Y por último, podríamos tener también combustibles gaseosos, ¿sí? Como el GLP que tenemos en nuestras casas para cocinar. ¿Qué otro factor es importante para que ocurra el fuego? Pues es el comburente, ¿sí? Para que ocurra el proceso de combustión necesita haber un comburente que por excelencia es el oxígeno, ¿sí? Es ese agente oxidante, ¿sí? El oxígeno, una atmósfera normal, ¿sí? Una presencia de oxígeno normal es del 21%. Por debajo de eso es una atmósfera empobrecida en oxígeno y por encima de eso podríamos decir que es una atmósfera sobreoxigenada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que el oxígeno será nuestro comburente, ¿sí? Después vamos a necesitar una energía de activación. Esta energía de activación básicamente es el calor, ¿sí? El calor puede desprenderse de un mechero, háblese, por ejemplo, los mecheros que son para prender, que tienen los cigarrillos, para prender los cigarrillos, ¿verdad? Hace una pequeña chispa, ¿verdad? Hace un pequeño chispero, esa es nuestra energía de activación, es esa chispa, ¿verdad? Que en presencia de un combustible y un carburante puede generar el proceso de combustión necesario para generar el fuego, ¿sí? Entonces tenemos esa energía de activación, ¿sí? Y finalmente tenemos otro factor que se conoce como la reacción en cadena, ¿sí? La reacción en cadena de un incendio es lo que permite que ese fuego que tenemos, por ejemplo, que hemos prendido unos leños, se mantenga prendido en el tiempo, ¿sí? Y que se siga propagando en el tiempo, ¿sí? Entonces, todos estos 4 factores que hemos visto aquí, que son el combustible, el comburente, la energía de activación y la reacción en cadena, se relacionan entre sí a través del famoso tetaedro del fuego, que es lo que estamos viendo ahí. Tetaedro del fuego. ¿Sí? ¿Por qué se escoge el tetaedro del fuego? ¿Sí? El tetaedro del fuego es como un triángulo de 4 caras, ¿sí? Entonces quiere decir que en la punta siempre están en conexión tanto el combustible como el comburente, como la energía de activación y la reacción en cadena, todas se topan entre sí. Y de aquí, si yo retiro cualquiera de estos elementos, ya no se va a dar el incendio, ¿sí? Entonces, por eso se conoce el famoso tetaedro del fuego. Muy bien, aquí, bueno, he puesto algunos
otras definiciones que dicen que la velocidad de reacción, la cantidad de combustible que en la unidad del tiempo reacciona, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de velocidad de reacción al momento que se genera el incendio. Y bueno, ya vamos a ampliar un poquito este concepto que queda un poquito ahí al aire. Podríamos decir que es la etapa inicial del incendio, ¿sí? Y posterior a eso tendremos una velocidad de propagación que podríamos decir qué tan rápido se extiende el fuego con un frente de llamas. Hablemos que aquí pueden tener otros factores externos como son la dirección del fuego. Por ejemplo, si hablamos de un incendio forestal, ¿sí? Si hablamos de un incendio forestal, la velocidad de reacción tenemos normalmente ahora en estas fechas, que estamos verano, ¿qué es lo que ocurre? En todos los parques forestales en Quito, sabemos que la sierra es un punto bastante seco, ¿verdad? Entonces, tenemos combustible porque tenemos maderos que se encuentran secos, ¿verdad? Hay una temperatura favorable, ¿verdad? Hay una temperatura alta, ¿sí? Dentro de la atmósfera de Quito, en este tiempo se mantiene bastante caliente. Y también sabemos que hay el oxígeno, ¿verdad? Y además sabemos que en la sierra hay vientos mucho más fuertes de los que hay aquí en el oriente o de los que hay en la costa, ¿verdad? Entonces, normalmente un fuego forestal que inicia en Quito suele propagarse de una manera bastante rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento ayuda a la propagación y como todos los árboles se encuentran secos, pues hay una velocidad de propagación en ese frente de llamas. Uy. Ya, entonces aquí un poquito una fórmula química de cómo empieza el incendio, ¿sí? De cómo se conjugan todos los 4 elementos necesarios del tetraedro del fuego, que son el combustible, el comburente, la energía de activación y la reacción en cadena para generar un foco de incendio, ¿verdad? Hablemos de esa velocidad de reacción en el que inicia el incendio. Y posteriormente estaríamos hablando de una velocidad de propagación, cómo se propaga el incendio, ¿sí? A través de las copas de los árboles. Muy bien. Entonces, yo les había dicho que básicamente el fuego se deriva de ese proceso de combustión, ¿verdad? Y les dije que pues el proceso de combustión que nosotros queremos pues es más o menos un proceso un poco violento donde tenemos esa reacción exotérmica de generar luz y calor. Pero también les dije que hay procesos de oxidación más lentos, como era el de la manzana, el de cómo se va oxidando un carro. Pues muy bien. Los tipos de combustión, nosotros podríamos decir que el primero es la oxidación, ¿sí? Donde no hay emisión de luz, no hay ese proceso violento de alguna forma o rápido de exotérmico, no se desprende luz, tampoco calor, simplemente hay una reacción en cadena interna dentro del elemento. Por ejemplo, aquí pone oxidación del hierro, ¿no? Como vemos aquí en este carrito que está. Si hablábamos del fuego, del tipo de combustión, que se conoce como fuego, se produce como emisión de luz y calor en forma de llamas. Un ejemplo simple, combustión de un leño o una madera, ¿no? Y de ahí podemos tener otro tipo de combustiones más violentos, que son más violentos que la oxidación y el fuego, que son las explosiones, ¿sí? De las explosiones podemos tener 2 tipos, ¿sí? Una que es la deflagración y otra que es la detonación, ¿sí? Veamos qué nos dice en las explosiones de deflagración.
Dice que hay una fuerte emisión de luz y calor en el que el frente de llama avanza por fenómenos de difusión térmica, débiles, ondas de presión que viajan por detrás del frente de reacción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la deflagración es ese punto en el que se produce una explosión inicial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay la parte de un cilindro de gas. ¿Sí? Primero se explota. ¿Sí? Y posterior a esa explosión viene una onda expansiva, dependiendo de cuánto gas haya tenido ese cilindro, y después de eso empieza realmente el incendio, ¿no? Si es que hay todos los factores para que inicie el incendio, posterior a eso viene el proceso de llamas. Vamos a ver qué nos dice la detonación. Nos dice que es un drástico proceso de transformación de la energía que contiene un material que se intercambia a elevadas velocidades con el medio adyacente. La combustión está asociada a una fuente onda de choque cuyo frente viaja por delante de la onda de reacción. Uso de explosiones en una cartera. Bueno, normalmente podríamos decir que la detonación es ese punto en el que, por ejemplo, podríamos decir que hay una explosión, ¿sí? Y posterior a eso se escucha la onda de expansión, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Las explosiones se inician como deflagración, pero debido a las condiciones del recinto se transforman en detonaciones si las ondas de presión adelantan a la reacción, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esa detonación puede generarse una explosión un proceso retardado. No sé si ustedes han sido o han escuchado, por ejemplo, se me ocurre, no sé si han escuchado la Brigada Galápagos en Riobamba. De eso pasó hace algunos años atrás. Había una bodega en la Brigada Galápagos ahí, que es un frente militar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Habían una bodega con granadas, con proceso arsenal bélico, por así decirlo, y habían granadas, ¿no? Entonces, estas granadas explotaron, ¿sí? Explotaron, ¿sí? Y generaron una pequeña explosión, ¡pum!, ¿verdad? Pero ese movimiento de explotar generó una posterior onda, ¿sí? Como una onda de expansión de sonido, y posterior a ese punto en el que podríamos decir ¡puc!, de ahí se expandió una onda de sonido en el que se rompieron todos los vidrios de las casas, se quebraron los vidrios, las personas tuvieron problemas auditivos porque sobrepasó la presión que soportan el oído. Entonces fue una explosión y posteriormente una onda expansiva, ¿sí? Yo creo que aquí está, yo creo que frente, ya, muy bien, déjenme ver. Ya, muy bien, bueno. Entonces hablamos de ese proceso inicial como un proceso de deflagración y posteriormente detonación, ¿sí? Entonces, el proceso de detonación es mayor a la velocidad del sonido. El proceso de deflagración se encuentra dentro de los parámetros de la velocidad del sonido, ¿sí? Lo que hablamos, la velocidad de propagación. Y el fuego y la oxidación pues son mucho más lentos, son menos de 1 metro por segundo, que es la velocidad establecida para el sonido. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No sé si se entiende hasta aquí un poco de qué se trata o cómo se genera el fuego o el incendio. Uy, ese calor. ¿Todo entendido? Sí.
Muy bien. Entonces yo les había dicho que el tetraedro del fuego, ¿verdad? Yo podía quitar cualquiera de esos elementos, ya sea el combustible, ya sea el comburente, que es el oxígeno, ya sea la energía de activación o la reacción en cadena, cualquiera de ellos que yo le quite a esta ecuación, o por así decirlo, a ese conjunto, va a extinguir o va a evitar el incendio, o va a ser una forma en la que yo puedo sofocar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo podemos extinguir el incendio basándonos en este concepto del tetraedro del fuego, ¿sí? Primero, vamos a anotar por aquí un término que nos falta el término de dilución. Uy, no se borra. Muy bien. Vamos a anotar aquí, por ejemplo, algo que nos falta, es un término que se llama dilución. Y diluir, viene del término que podríamos decir que es diluir un soluto en un solvente. ¿Ya? El soluto puede ser cualquier material y el solvente por ideal pues es el agua, ¿sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, del café. El café vendría a ser mi soluto y yo lo pongo en un solvente que es el agua, ¿sí? Y lo revuelvo y, por ejemplo, no me gustó, me quedó muy cargado, lo intento diluir un poco más y le pongo un poco más de agua, ¿no? Un poco más de solvente, ¿verdad? Y me queda hasta que me quede perfecto, me quede en mi punto, ¿sí? Entonces eso va a ser diluir. Y como nos damos cuenta, la forma o el solvente por excelencia para diluir siempre va a ser el agua, ¿sí? Entonces vamos a hablar cómo podemos atacar ese tetraedro del fuego, ¿sí? Nosotros podemos eliminar, ¿sí? Podemos atacar ese tetraedro del fuego, este incendio, eliminando el combustible. Es decir, por ejemplo, si se están quemando unos leños de madera, yo puedo irle retirando un poco del material y simplemente lo eliminé. O por ejemplo, hubo una explosión, por ejemplo, en la gasolinera, digamos que hay un incendio. La forma más lógica que yo podría eliminar el combustible, en este caso es un combustible líquido, es cerrándole la llave de paso, ¿verdad? De donde venía la gasolina, donde venía el combustible. Entonces, una de las formas de atajar es eliminando el combustible, ¿sí? Otra forma que yo puedo atajar ahí trabajé sobre el combustible. Otra forma en la que yo puedo trabajar sobre el combustible es mediante una dilución, ¿sí? Mediante una dilución en el que yo utilizo agua, ¿verdad? Para, por ejemplo, ese leño que ya se estaba quemando, entonces yo lo que hago pues simplemente es de alguna forma tratar de que los polvos o los gases que se han generado debido a esa combustión, los trato de diluir para que ya no sean parte de nuestro tetraedro del fuego. También podría hacerlo, digámosle que en combustibles líquidos. El problema de utilizar agua con los combustibles líquidos es que pueden hacer que el incendio se propague. Es decir, por ejemplo, hay un incendio de una gasolinera y yo le pongo o intento sofocarlo con agua. Lo que voy a hacer es que se riegue un poco más ese combustible y de alguna forma podría yo estar propagando el incendio. Entonces, no es una forma muy buena de atajar el incendio en combustibles líquidos mediante el agua, ¿sí? No es una buena opción diluirlo. Más bien el agua siempre es recomendable utilizarla para sofocar combustibles
sólidos, ¿sí? Donde hay madera, papel, ese tipo de situaciones. Entonces, esa es la primera forma, eliminando o diluyendo el combustible, ¿sí? La segunda forma que yo puedo extinguir ese fuego, ¿sí? Es atajando el comburente, ¿sí? Atajando el comburente, ¿sí? ¿Y cómo puedo atajar ese comburente? Mediante la sofocación, ¿sí? Porque recordemos que el comburente por excelencia para este proceso de combustión, pues es el oxígeno. Entonces yo puedo sofocar el incendio. ¿Cómo puedo sofocar? Pues por ejemplo utilizando, si han visto en los incendios forestales, muchas veces suelen echar arena, ¿verdad? Donde hay un foco de ignición, donde hay una pequeña fogata. Entonces, ¿qué le dicen? Deje echando arena, ¿verdad? Entonces, ese proceso se conoce como sofocación, porque estoy quitándole el oxígeno al fuego. O la otra cosa que se me ocurre al momento de sofocar, por ejemplo, utilizar una manta es lo que suelen hacer a veces. O le dicen, tírate al piso, ¿verdad? Y date la vuelta, ¿verdad? Contra el piso o le aplastan, ¿no? Eso es una forma de sofocación. Entonces ellos están atajando el oxígeno, ¿sí? El otro punto que nosotros podemos atajar, ¿verdad? Es el calor, ¿verdad? Es ese punto donde hay ese chispero, donde hay ese fuego. Y la mejor forma de atajar el calor es mediante el enfriamiento, ¿sí? Mediante el enfriamiento, y aquí nosotros podemos generar también principalmente agua, ¿no? Es la forma de atajar esta parte del tetraedro del fuego. Se me olvidaba una forma de atajar también, de sofocar en el comburente, ¿sí? Hablábamos de colocar arena, de rodar, de aplastar la parte donde está el fuego, de poner una manta. En la parte de sofocar también puedo utilizar equipos extintores, ¿sí? Equipos extintores de magnesio, no de magnesio. Bueno, son equipos extintores con un cierto material que sirven para sofocar y actúan sobre el material comburente, es decir, para eliminar el oxígeno. ¿Sí? El segundo, hablamos de esta fuente de calor, lo podemos enfriar. Y el cuarto, que es la reacción en cadena, nosotros podemos hacer un proceso de inhibición, ¿verdad? Recordemos que la reacción en cadena es ese proceso por el cual el fuego se mantiene en el tiempo y necesita que estén estos tres elementos para que ocurra esa reacción en cadena. La mejor manera de atajar esta parte del tetraedro del fuego es utilizando extintores, ¿sí? Extintores de polvo, ¿sí? Esa es la mejor manera de atajar la reacción en cadena. Extintores de polvo que producen una reacción química endotérmica, es decir, ya no liberan energía hacia el exterior, sino que se produce un proceso de inhibición, ¿no? De que de alguna forma el proceso de calor, ese proceso violento que existe, se vaya reprimiendo, ¿sí? Esa es la manera de atajar la reacción en cadena, ¿sí? Yo voy a escribir aquí, básicamente es utilizar extintores de polvo. De polvo, ¿no? Y por acá en el proceso de sofocación también me sirve utilizar extintores, sino que se me fue ahora mismo el nombre. Pero bueno. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces, aquí está enfriamiento,
Ataco el calor, sofocación, ataco el comburente, o conocido como el oxígeno. La eliminación del combustible, ataco el combustible. La inhibición de la reacción, ataco la reacción en cadena, ¿no? Recordemos el tetraedro del fuego, si atajo cualquiera de esos elementos, ¿verdad? Elimino el incendio. Entonces, como vemos, ¿sí? Como vemos, es importante conocer, ¿verdad? El comportamiento de algunos elementos. En este caso, vamos a hablar un poco más del comportamiento del combustible, ¿sí? Para poder tomar ciertas medidas preventivas, ¿sí? Y de protección en zonas con riesgo de incendio y explosión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, claro. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a hablar ahora del combustible, ¿sí? Para hablar del combustible, recordemos que teníamos combustibles que eran la parte del tetraedro del fuego, que podrían ser sólidos, que podrían ser líquidos o que podrían ser gaseosos. Déjenme un ratito. No está. No está. Tampoco. Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces habíamos dicho que pueden ser bien sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Para hablar del combustible, ¿sí? Vamos a hablar del combustible. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una cierta cantidad, un cierto equilibrio entre el combustible y el comburente para realmente generar un proceso que es el incendio, ¿sí? Si nosotros hablamos que tenemos mucho combustible, ¿sí? Y tenemos poco comburente, ¿sí? Es muy probable que no se dé el incendio y estaríamos ubicados en un límite superior de inflamabilidad, ¿no? Vemos aquí una pequeña recta para ver un poco el rango de inflamabilidad, la concentración del combustible y por el lado de acá la temperatura. Y si por el contrario nosotros tenemos poco combustible, ¿sí? Tenemos poco combustible y mucho comburente, estaremos en un límite inferior de inflamabilidad. Quiere decir que entre estos dos puntos es muy poco probable que exista un incendio. Tiene que haber un pequeño equilibrio entre la cantidad de combustible y la cantidad de comburente. Pero vemos por aquí, ¿sí? Que hay un pequeño rango de inflamabilidad, ¿sí? Hay un pequeño rango de inflamabilidad donde los gases que se pueden producir de algún pequeño proceso de combustión pueden originar algún tipo de presencia de fuego o generar realmente la combustión, ¿sí? Vemos que de aquí se derivan una temperatura mínima y máxima de inflamación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las temperaturas de los combustibles, ¿sí? Y vamos a hablar primero de esta temperatura mínima de inflamación, ¿sí? Esta temperatura mínima de inflamación se conoce como el punto de inflamación, que nosotros de aquí en adelante este punto de inflamación también lo podemos considerar como el flash point. ¿Qué nos dice aquí textualmente? ¿Qué es el flash point? Nos dice que es la temperatura mínima a la que es necesaria calentar un material o un producto para que se prenda. Los vapores emitidos son momentáneos.
en presencia de llama bajo las condiciones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de que ustedes están haciendo una parrillada con sus amigos, ¿verdad? Entonces siempre le mandan a uno a que prenda el carbón, ¿verdad? El que prende el carbón ya sabe cómo es este proceso o estos puntos de los que les voy a hablar. En el punto de inflamación, nosotros venimos con un pequeño mechero donde el carbón, ¿verdad? Que le ponemos ahí el carbón, lo intentamos calentar, ¿verdad? Y por un momentito pequeñito, el carbón se prende, ¿verdad? Como que se prende así un poquitito, pero se apaga enseguida, ¿sí? Es como un flash.